Hola amigos y suscriptores, bienvenidos el día de hoy a su canal Soluciones Técnicas Automotrices. El día de hoy estoy en un Chevy Cruze. Este vehículo Chevy Cruze viene después de haberle hecho una revisión técnico-mecánica y vemos que el vehículo no pasó. Tenemos un resultado en ralenti de monóxido de carbono en 0.14 y crucero en 0.32. Monóxido de carbono pasa la prueba, está dentro del rango. La norma es 0.8 y está por debajo, muy por debajo de la métrica. Vamos ahora hacia el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, la norma es superior a 7 y tiene 13 y 10. Y tenemos oxígeno. El oxígeno en crucero está en 8.71. Esto me indica que el vehículo tiene una ausencia de combustible en el funcionamiento, porque como en el monóxido de carbono tenemos bien las métricas, cuando el monóxido es alto, esto nos indica que la mezcla es rica. Pero si tenemos un dióxido de carbono en buen estado y tenemos hidrocarburos altos, los hidrocarburos pueden ser altos por mezclas pobres y pueden ser altos por mezclas ricas, pero quien me dice si realmente la mezcla es rica o pobre es el monóxido. Entonces, tengo un monóxido en buen estado, quiere decir que la mezcla no es rica. ¿Quién me define si está alto o no? Hidrocarburos. Entonces, monóxido en buen estado, hidrocarburos salidos del parámetro, tenemos mezcla pobre, porque recuerden, los hidrocarburos pueden ser altos en mezcla pobre o en mezcla rica. Teniendo en cuenta esa información que les acabo de compartir, tenemos entonces mezcla pobre. Ahora, oxígeno, me dice que la norma es 8 y tenemos 8.71. Por el mofle está saliendo mucho oxígeno. Y tenemos hidrocarburos en 2000. Voy a verificar datos en el escáner, pero lo que quiero pues como iniciar mostrando es que este vehículo se orienta más su problema hacia una mezcla pobre que a una mezcla rica. Bueno, luego de haber hecho la validación con el resultado de los gases, de la prueba de gases, estoy con el escáner y el vehículo está arrojando 3 averías. P0016-00 crankshaft position sensor intake crankshaft position no leída o no adecuada. P0017 correlación de la posición del eje de levas de escape con el cigüeñal. Bueno, voy a verificar datos en vivo. Me voy a enfocar inicialmente en estas dos fallas y luego me enfoco en esta, porque la del P2138 está relacionada con la posición de los sensores que están en el pedal de acelerador, y al parecer dice que las señales no es posible leerlas. Entonces me voy a enfocar a revisar inicialmente estos dos y luego reviso estos dos. Teniendo en cuenta lo que les expliqué al inicio del video con el resultado de los gases, les mencioné que teníamos una mezcla pobre por las dos variables que acabo de mencionar. Antes de verificar los datos del control de los variadores de ejes de levas, decido revisar algo acá y es lo siguiente. Dice Air Fuel Equivalence Radio Command. Todos los vehículos deben de trabajar en lambda 1. Lambda 1 quiere decir que si el número es superior a 1, me indica una mezcla pobre. Si el número es inferior a 1, o sea 0.9, 0.8, me indica una mezcla rica. En este momento el vehículo desea ver mezcla pobre. Ya aquí hay algo interesante por analizar, porque el mismo carro desea ver una mezcla pobre. Tenemos una presión barométrica de 25 psi. Realmente esto no es lo que deberíamos ver.
La presión barométrica de Medellín es 12.8 psi y cuando lo medimos en kilopascales, si no estoy mal, creo que es 84. Bueno, no estoy claro en kilopascales, pero la medición de la presión barométrica de Medellín es 12.8, de 12.2 a 12.8 psi. Entonces nuestro sensor barométrico en este vehículo se encuentra un poco loco. El control de ajustes de combustible se encuentra abierto, el vehículo está en lazo abierto, por ende el vehículo no está controlando la cantidad correcta de combustible. El fuel enrichment está inactivo, verifico en el proceso de aceleración y no veo fuel enrichment y el vehículo ya está a temperatura de trabajo. Verificamos el aprendizaje de los ajustes de combustible y vemos que estamos habilitados. Verificamos el voltaje del calefactor del sensor de oxígeno. Yo por acá no veo ninguna oscilación. Digamos que entre comillas ese dato estaría parejo, pero noto algo muy extraño y es lo siguiente. Miren esto. Si esta fuera la señal del sensor de oxígeno, porque parece ser un dato como la señal del sensor de oxígeno de tipo circonio, este dato debería de ser un dato oscilante entre 100 y 800 milivoltios. Pero resulta que yo veo un dato parejo en 0.7 voltios, lo que quiere decir 738 milivoltios. Vemos que está fijo, esto generaría una reacción de pobreza en el vehículo, o sea, la computadora ve mezcla rica e intentaría empobrecer la mezcla. Vemos que el sensor de oxígeno 2, que debería estar marcando aproximadamente unos 500 a unos 800 milivoltios, está marcando 1.7 voltios y yo hago aceleración brusca y no logro ver absolutamente ningún cambio. Ahora, ¿qué notamos? Pues si no entramos en lazo cerrado, los datos de los ajustes de combustible van a ser falsos. Pero si logramos ver lo que hay grabado ahí, está en más 33, más 33 es 66. Quiere decir que estamos muy ligados a lo que vemos en los datos que yo les mostré de la revisión de gases que le hicieron al carro. Vemos que el sensor de flujo de aire está leyendo 436 gramos por segundo. Es una variable completamente loca. Y vemos que el mismo vehículo está diciendo que el Master Flow Test está diciendo que hay un mal funcionamiento en el sensor de flujo de aire. Listo. Voy a seguir verificando qué más encuentro en este vehículo. Bueno, vemos por aquí que me dice aceleración pedal position 853.3%. Si recordamos, cuando inicialmente mostré el escaneo, vimos que el acelerador estaba reportando falla de correlación entre el APP1 y el APP2. Dice posición del eje de levas y me está dando las revoluciones. Está dando en teoría el eje de levas. Dice que la posición deseada del eje de levas de escape es 34 grados positivos. Vamos a buscar la posición del eje de levas de escape y me dice que la posición del eje de levas de escape es 34 y la posición deseada es 34. Me dice que la variación de escape es 34 grados. Tengo posición deseada y posición actual del eje de levas de admisión. Yo toco el acelerador, acelero el vehículo y no veo ninguna variación en ninguno de los IDs del sistema BBT. Y adicionalmente a eso vemos que el sensor de flujo de aire está leyendo datos absurdos. Voy a proceder a borrarle la falla a este vehículo y vuelvo a verificar los datos. Estoy viendo que no varían, son estáticos los valores del
de la posición del eje de levas. Bueno, aquí de nuevo estamos, después de haber borrado las fallas, y voy a ver qué variaciones logro notar cuando acelero el vehículo. El vehículo se ahoga, intento acelerarlo y se ahoga, no veo variación en la posición de los ejes de levas. El vehículo no varía los datos. A partir de este momento solo queda ir a verificar visualmente y luego posterior a eso con osciloscopio las señales de los ejes de levas. Y bueno, me falta verificar el dato de los sensores APP, ya voy a ir a verificarlo, pero lo que está relacionado a los sensores de posición de eje de levas está perdido. O sea, aquí no tenemos ningún tipo de control. El vehículo se puso como en un modo reducido y no quiere controlar los variadores de los ejes de levas. Bueno, vemos los nuevos datos que estoy verificando por el lado del pedal. Accelerator pedal position, sensor 1, 2, dice agree. Accelerator pedal position, sensor 2, no se mueve, estoy acelerando el vehículo y no se mueve. Accelerator pedal position, no vemos cambios. Yo estoy acelerando el vehículo y no veo cambios en los IDs. Dice Throttle Actuator Control Motor Disable, y no tengo datos, y estoy acelerando el vehículo y no tengo datos en este tipo de IDs. No sé si sea tema de comunicación del escáner con el vehículo o realmente esta sea la falla. Voy a proceder a seguir validando y sigo alimentando el proceso. Bueno, ahora estoy por el lado de OBD2 en este mismo vehículo y me genera una sorpresa muy grande. Vemos que los datos se procesan de inmediato, pero noto algo muy particular, y es lo siguiente. Aquí en el modo OBD2 vemos que sí tenemos control de combustible, lo que en el otro lado no había. Vemos que el Fuel Command no está en 1.3 como estaba ahora, sino que está en 1. Vemos un sensor de oxígeno que oscila. Está oscilando, hay una falla en el carro, realmente está oscilando porque hay una falla, pero el sensor de oxígeno sí está trabajando, vemos que está haciendo la función. El sensor de oxígeno 2 también lo está haciendo, pero está oscilando más como el primero, o sea, como cuando un catalizador está gritando, oye, estoy mal. Y vemos que los abusos de combustible están negativos a menos 19. Vemos en ralenti que hay una inestabilidad muy grande en las RPMs, pero vemos que tenemos menos 13 en el ajuste corto, y en el negativo, en el largo plazo también tenemos ajustes negativos muy altos. Ahora aquí me sorprendo y verifico pues que por marca no me está dando estos datos, y por el lado abierto sí. Me faltó el ID del sensor de flujo de aire. Voy a ingresar a verificar los datos del sensor de flujo de aire para agregarlos al video.